Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Estamos a día 26 del mes de agosto del año 2025. Continuamos con nuestra lectura bíblica en el libro de Salmos, capítulo 17, versículo 1 en adelante. Plegaria pidiendo protección contra los opresores. Oración de David. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración hecha de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión en cuanto a las obras humanas por la palabra de tus labios. Yo me he guardado de las sendas de los violentos, sustenta mis pasos en tus caminos para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina a mí tu oído, escucha mi palabra. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Envueltos están con su grosura, con su boca hablan arrogantemente. Han cercado ahora nuestros pasos, tienen puestos sus ojos para echarnos por tierra. Son como león que desea hacer presa y como leoncillo que está en su escondite. Levántate, oh Jehová, sal a su encuentro, póstrales, libra mi alma de los malos con tu espada, de los hombres con tu mano, oh Jehová, de los hombres mundanos cuya porción la tienen en esta vida, y cuyo vientre está lleno de tu tesoro. Sacian a sus hijos y aún sobra para sus pequeñuelos. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Hermanos, esta oración, esta plegaria de David nos muestra cómo él habla con Dios. Le dice pues que tiene un corazón recto, que lo ha probado, que lo ha puesto a prueba, pues, y que no encontró nada malo, nada inicuo. Entonces le pide que lo libre de los enemigos que están en lo oculto, de los malos que lo oprimen y que buscan su vida. Dice David que sus enemigos están como león que desea hacer presa, dice, y como leoncillos que están en su escondite. Le pide a Dios que se levante, que salga a su encuentro y que los postre, para que libre su alma de la espada de los malos, de los hombres mundanos, que dice que cuya porción la tienen en esta vida. Y dice, al final dice que él va a ver su rostro en justicia y estará satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Le dice a Dios. Recordemos que la semejanza de Dios es espíritu. Está hablando al final de los tiempos, ¿verdad? Pero vemos cómo David clama a Dios, cómo busca de su protección, al igual que como lo dijimos con Job. Él habla de un corazón libre de cosas inicuas. Él sabe cómo ha andado delante de los caminos de Dios. Igual Dios conoce. Recordemos que de Job dice hombre perfecto, y de David dice que David está conforme al corazón de Dios. Entonces David los considera que son buenas personas y que no hay nada malo en ellos. Entonces David le dice, tú me probaste, le dice. O sea, tú conoces mi corazón, tú sabes lo que en él hay. Dios sabe lo que David ama a Dios. Dios sabe lo que David hace las cosas bien, que siempre busca andar en sus palabras, en su camino, cumpliendo sus estatutos. Entonces, por esa razón David pide esa protección, pide esa clemencia, que Dios lo libre de esas personas que buscan hacerle daño, de esas personas que buscan su vida, que buscan acabar con él. Recordemos que este periodo es cuando anda huyendo del rey Saúl, que busca para matarlo sin haberle hecho absolutamente nada a Saúl. De la misma manera, hermanos, nosotros clamemos, pidámosles esa protección a Dios. Recordemos que por ser cristianos, por ser hijos de Dios, enemigos siempre van a haber, personas que quieran buscar dañar siempre van a haber, pero recordemos que nuestra lucha no es contra esas personas.
sino contra huestes y potestades de maldad, personas que han sido influenciadas por Satanás para buscar hacernos daño. Entonces, tenemos que buscar clamar a Dios, pedir esa protección, no castigo, sino protección, una bendición para aquellas personas que buscan nuestro daño, aquellas personas que buscan terminar con nuestro ministerio, aquellas personas que buscan dañar nuestra familia, aquellas personas que buscan dañar nuestro negocio o aquellos compañeros de trabajo que buscan hacer que nosotros quedemos mal para que nos despidan. Todos ellos, oremos porque Dios nos dé esa protección contra estas personas. Recordemos que vamos a ser perseguidos. La palabra nos dice que vamos a pasar tribulaciones, que vamos a pasar dificultades. No estamos exentos de nada. Estamos propensos a ser vituperados, a ser señalados por cualquier situación, por cualquier cosa, sea verdad o sea mentira. Siempre van a buscar. Entonces, hay que clamar, hay que buscar de Dios por esa protección. Él se encarga, Él sabe y Él conoce nuestro corazón. Si nuestro corazón está recto delante de Dios, Él se encarga. Él se encarga de nuestros enemigos, Él se va a encargar de cobrar esa venganza. Su palabra dice, mía es la venganza. Entonces dejemos que Dios obre, clamemos por nuestra protección y dejemos que Dios se encargue de hacer las cosas como solo Él sabe. Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Por ende, lo que haga va a ser lo correcto. Hermanos, confiemos, pidámosle a Dios. Él es un Dios de amor, un Dios de misericordia, es nuestro Padre. Él va a salir al auxilio de aquellos que le clamen pidiendo protección. Bendiciones, hermanos. Esto ha sido un cafecito para el alma.